cómo funciona. Hola a todos, hola, ¿cómo están? Vamos a dejar que se conecte un poquito más de banda y empezamos aquí a ver la platiquita amena. Vamos a hablar un poquito sobre ciencia en la cocina y los orígenes de la gastronomía. Ayer hice una pequeña encuesta en las historias y la verdad es que un chorro de gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de votar, de darle clic, y estuvo bastante pareja ahí la selección de los temas. Entonces yo creo que vamos a hacer ahí un campechano, vamos a campechanear un poquito de las dos, ¿por qué no? Entonces aquí nos estamos conectando en Instagram Live y en Facebook. Es mi primera vez haciendo una transmisión en vivo, así que si no me escucho, si notan algo, no se me entiende, pues díganme y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, para compartirles un poquito sobre lo que he ido pues aprendiendo y leyendo sobre el tema. Saludos, órale, desde Los Ángeles, saludos Wendy, qué chido que nos ves desde allá. Nosotros estamos ahorita en Monterrey echando un cafecito, día lluvioso. Entonces pues bueno, yo digo que nos arrancamos, los que si somos poquitos pues ahí vamos, que se vayan agregando los demás. De igual manera voy a ver si puedo dejar este en vivo ahí para que lo puedan revisitar cuando quieran. Primero que nada, hablar sobre gastronomía es un tema bastante amplio, porque hablando sobre los orígenes de la gastronomía o desde cuándo empezamos a cocinar, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de alimentarse, así como cualquier otro ser vivo, pues. Entonces, desde que existimos, tenemos esa necesidad de alimentarnos meramente por supervivencia, sin siquiera pensar que si sabe rico o si tiene que pasar por algún tipo de preparación o algo por el estilo. Entonces, lo hacemos por supervivencia. Imagínense, desde la época de la prehistoria, estamos hablando de más de 1.000.000 de años antes de Cristo, que fue cuando, en la época ahora sí que de los cavernícolas, para que me entiendan. Y existe muy poquita información sobre el tema, o sea, quién fue el primer ser humano que cocinó. Ahora, aquí es bien importante poner sobre la balanza qué es cocinar o qué significa la palabra cocinar. En la enciclopedia de Larousse Gastronomique viene ahí una definición muy clara, que cocinar es preparar los alimentos para que sean más apetitosos, pero viene otra parte, otra definición, que es cocción, y cocción en teoría se dice que es preparar o transformar los alimentos por medio del calor. Y yo no estoy tan de acuerdo con esa definición, ahorita les voy a explicar por qué. Me gusta más la parte de cocinar, que es generalizado, preparar alimentos para que sean más apetecibles. Si yo preparo un ceviche, por ejemplo, que no requiere de calor, o los crudiveganos que se preparan alguna ensaladita, tal vez no necesitan ningún tipo de calor, simplemente se hacen una vinagreta, un aderezo y aderezan su ensalada, pues en teoría si no aplican calor, entonces eso no es cocinar, o en qué punto ya podemos decir que estamos cocinando. O sea, si yo corto una zanahoria, estoy empezando a cocinar o no. Entonces ahí es en donde empieza un poquito el tema de abrir un poquito el horizonte y ampliar un poquito más esta visión o esta definición sobre lo que es cocinar. Entonces, para mí en lo personal, el tema de la transformación de los alimentos puede ser tanto física como química. O sea, ¿qué me refiero? Si yo voy a cortar, si voy a triturar, si voy a machacar, que son cambios físicos, eso para mí ya es cocinar. Si yo voy a transformar los alimentos de forma química, o a cambiar su composición de forma química, que quiere decir si yo aplico calor o si aplico acidez, como es el caso del ceviche que les comentaba,
pues ahí en el caso de que sea una proteína se va a desnaturalizar, ya sea por medio de acidez o por medio de calor. Entonces para mí ya estoy cocinando en los dos espectros. Si voy a preparar un helado, por ejemplo, que no tiene que ser solamente calor, voy a congelar o voy a aplicar una temperatura en frío, pues ahí también ya es cocinar. Simplemente estoy aplicando temperatura, estoy aplicando el tema de la acidez, porque estoy transformando o estoy desnaturalizando el producto a hacerlo algo más apetecible. Entonces es aquí donde entra la parte de la ciencia. Ahora, ¿qué es la ciencia? O sea, cuando digo yo hablar sobre ciencia en la cocina, tal vez ustedes se imaginan, pues esto va a hablar sobre aditivos, va a hablar sobre químicos, va a hablar sobre técnicas que tienen que ver un poquito más con el aspecto científico, el lado del laboratorio, lo que se hace en los laboratorios, pero en realidad la ciencia o el significado etimológico de ciencia es conocimiento. O sea, si partimos de esa base, la ciencia en la cocina es conocimiento. Y muchas veces me preguntan sobre el tema de cocina molecular, por ejemplo, que hace poco subimos una receta que la verdad es que las vamos subiendo, o sea, yo voy preparando estas recetas conforme pues se me van ocurriendo, no tengo una agenda específica como para decir, pues él es el chef que hace cocina molecular, o él es el chef que prepara tal o cual plato, no, simplemente es pues, lo que se me va ocurriendo en el transcurso, les voy compartiendo, y si comenta alguien por ahí, tiene alguna sugerencia, pues también escucho ahí en los comentarios lo que ustedes tienen para compartir y tratar de darles un contenido que les entretenga y les guste. Pero el tema de la cocina molecular, pues piensan que, me dicen, oye, esto aplica para cocina molecular o esto no aplica para cocina molecular. ¿Desde dónde se pinta esa rayita para decir, soy un cocinero normal o hago esta cocina tecnoemocional o esta cocina molecular? Y en mi punto de vista, yo pienso que las dos cosas es lo mismo. Yo sé que va a ser controversial, va a polarizar probablemente personas que vean este video después van a decir, no es lo mismo. ¿Cómo dices que es lo mismo? Ahí les va. ¿Por qué creo que es lo mismo? Mi perfil, tengo una maestría en ciencia y tecnología de alimentos, pero aparte también estudié la parte de cocina. O sea, me formé como cocinero. Como cocinero, pues obviamente en una cocina, quien tiene la fortuna de trabajar en algún restaurante o dedicarse al oficio, pues es meramente cocinar, preparar alimentos, hacerlos apetecibles, vender estas preparaciones, y no tocan la parte científica o la parte de la ciencia, no se toca mucho, simplemente es en base a repeticiones, es decir, pelo papas todos los días, limpio frijoles todos los días. O sea, te haces muy bueno en ciertas tareas específicas y vas desarrollando esta artesanía que es cocinar. Y en la parte científica o en la parte de laboratorio, que existe esta línea de tecnología de alimentos, pues vas a un laboratorio y resulta que también en el laboratorio preparas cajeta, preparas mermeladas, preparas quesos o preparas alimentos. Pero entonces ya no usas Filipina, ahora usas una bata de laboratorio y es diferente, pues el ambiente no es un fogón, no es una estufa como tal, probablemente es un mechero, probablemente es una estufa pequeña. Pero a final de cuentas para mí era cocinar, era exactamente lo mismo, no importaba si la cajeta iba a tener glucosa, en lugar de haces una mezcla de glucosa y azúcar, en lugar de hacerlo solamente con azúcar y quemar la leche de manera artesanal. Entonces, el estar en estos dos mundos, en estas dos partes, creo yo que me hace a mí entender o me hace a mí ver que es exactamente lo mismo. Y que la única diferencia entre las dos cosas, o la única parte que pudiera yo decir esto es diferente de la cocina tradicional a la cocina en un laboratorio, es que en una se aplica el conocimiento o la ciencia de otra manera. O sea, el enfoque es distinto. Tal vez en un laboratorio es un poco más objetivo lo que tienes que hacer, todo se tiene que medir, todo se tiene que registrar, porque de alguna manera estás creando productos que tienen que cumplir con ciertos atributos sensoriales y tienes que ir haciendo los ajustes, haciendo las pruebas, medir,
digo, hacerlo por la vía científica, pues por lo más objetivo posible. Y a veces en la cocina tradicional, pues es más artesanal, pues es una preparación a lo mejor más ¿cómo se le dice? Más empírica, pues, o sea, hay gente que, pues hoy le voy a poner sal y le voy a poner comino, le voy a poner y están como improvisando de alguna manera, como cuando los músicos de jazz improvisan. Pues en la cocina tradicional es un poco eso, ya que adquieres conocimiento, pues vas improvisando y vas de una manera subjetiva, lo que tu paladar te va dictando, lo que tu gusto te va diciendo, pues vas haciendo estas preparaciones. Entonces, el hecho de hablar de ciencia en la cocina, yo creo que todos en general tendríamos que empezar a aplicar un poquito más este conocimiento o ahondarnos un poco más en el porqué de las cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. El hecho de que en un taller de cómo hacer pasta o cómo cocinar pasta italiana te digan que la pasta se tiene que cocinar en agua con abundante sal, pues simplemente lo replicas, lo imitas, te dan tu receta, te enseñan cómo se hace el proceso artesanal, lo sigues y tienes un buen resultado. Pero no te estás preguntando el porqué de las cosas, o sea, esa parte del conocimiento, esa parte de la ciencia es por qué se le pone sal al agua, qué es lo que hace la sal en el agua, le puedo poner otra cosa que no sea sal y tener el mismo resultado. Y eso es ese tipo de preguntas es lo que sí se hace en un laboratorio. La parte de la ciencia en la cocina es lo que tiene, pues, o sea, hay que hacerse estas preguntas constantemente. Y en el caso del uso de la sal en el agua para la pasta, es meramente para aumentar el punto de ebullición del agua. No sé si tienen chance, chequenle en Google las propiedades coligativas del agua, para no meterme en temas muy técnicos, pero tiene un porqué, tiene un motivo el hecho de usar sal, usar agua. Aumenta el punto de ebullición para el caso de esta preparación. Es decir, si el agua normal, su punto de ebullición es de 99 o 100 grados Celsius, al agregarle sal va a aumentar, va a ser de 110 grados Celsius aproximadamente. Entonces, no basta solamente con una pizca de sal, porque a veces cuando empiezas a cocinar estás un poquito como cohibido o chiviado y le echas poquita sal a las cosas, y en este caso pues sí tienes que ponerle abundante sal, como si fuera agua de mar, que quiere decir que es una solución sobresaturada de sal para poder tener este efecto sobre el agua. Entonces, pues son temas bastante extensos, son temas bastante, ahora sí que complejos, pero simples a la vez. Una vez que vas profundizando en cada detallito sobre la ciencia, sobre por qué de las cosas, qué sucede si hago este cambio, qué sucede si hago este otro, es en donde vas como adquiriendo más y más y más y más conocimiento, y te vas haciendo un poquito mejor, tienes un mayor entendimiento sobre lo que haces en la cocina. A ver, déjame checar aquí. ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? Ni he visto qué onda con el teléfono. Preguntas que tengan, pueden hacer preguntas. A ver, ¿cómo funciona esto? Mira, aquí sí me habían hecho preguntas, yo ni en cuenta. Saludos a toda la banda que me mandó saludos en Facebook, yo ni en cuenta. A ver acá en Instagram, ¿cómo andamos? Ahí estamos. Bueno, pues esa es la onda, ese es el tema. Ciencia en la cocina, pues es conocimiento. Pues podemos hablar sobre otro punto bien importante que también quería comentarles. Es, de repente me parece curioso cómo cuando hablas con la gente sobre aditivos alimentarios se ponen un poquito como asustadizos, como ay, ya le vas a poner químicos, o le vas a poner polvitos, o no manches, si vas a preparar algo y de pronto el colorante vegetal que compras en el súper para pintar un betún, por ejemplo, es bastante común. Pero la gente cuando lo utiliza por primera vez, o sea, cuando le dices ponle tantito a la nieve de menta o colorante verde para que tenga este aspecto más apetecible, que es otro tema, la psicología del color en los alimentos, pero bueno, no me voy a desviar tanto. Y la gente cuando ya lo utiliza, cuando ya empieza, ellos mismos por su propia mano ponen el colorante, de pronto les da miedo probar el alimento, es como que no lo disfruto tanto, como que si era muy fan de la miel de la nieve de menta,
Pero ahora ya que sé que le puse el colorante y sé que es artificial, como que no les gusta tanto. Pero se me hace como un poco hipócrita de su parte que de pronto si te tomas un refresco o si vas y compras una mermelada, ni siquiera lees la etiqueta y también tiene colorantes y también tiene otro tipo de aditivos o edulcorantes y demás. Y por el tema del marketing que probablemente tiene la marca de refrescos, pues dices, ay, pues es que este sí sabe bien rico, este sí está bien delicioso, pero si yo preparo un alguito y le echo un colorante, ya es, ay, te produce cáncer o no sé, te va a hacer daño. Entonces, yo creo que también ahí esa parte es un poco hacer conciencia. Los productos o los aditivos alimentarios pues no vienen del plástico, no vienen de, o sea, no se los inventan de la nada, obviamente vienen de productos naturales, de cosas que son completamente comestibles. Entonces, yo creo que hay que perderle un poquito el miedo e informarse un poquito más sobre el tema. No estoy diciendo que abusen de los aditivos alimentarios y que coman un chorro de aditivos. Hay algunos que son dañinos. Recuerden que todo es veneno según la dosis. Si le echas un chorro, pues te va a hacer daño. Entonces yo creo que aquí voy a terminar el en vivo. Es mi primer en vivo, ténganme paciencia. Voy a tratar de hacer esto más seguido. Voy a tratar de planearlo porque en realidad esto no fue planeado. Simplemente quería hacer el experimento para ver cómo salía, pues que ni siquiera le había picado yo a la opción de hacer un en vivo. Entonces pues espero que les haya gustado, espero que lo disfruten. Cambio fuera. Vamos a ver aquí qué dice aquí. Hola, ya me voy, bye. ¿Cómo se quita esto?